Le agradezco mucho estos minutos a la doctora Laurian Ximénez Fibi, jefa del Laboratorio de Genética en de Molecular en la Facultad de la Universidad Nacional Autónoma de México y además doctora en Ciencias Médicas con especialización en microbiología, egresada de la Universidad de Harvard. Gracias, doctora, por estos minutos. Buenas tardes. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes, Manuel. Gracias por la invitación. Nos llamó mucho la atención el texto publicado, El fiasco del siglo, México apuesta a la estrategia equivocada ante la pandemia. Todo esto a raíz del COVID-19 y de la estrategia errática, por decirlo menos, del gobierno federal. El fiasco del siglo, doctora, ¿por qué? No lo es. Es el fiasco del siglo, porque, como puse en el texto al principio, un fracaso, sí, es simplemente la ausencia de éxito, ¿verdad? Pero un fiasco es un fracaso de proporciones míticas, y eso es lo que está pasando ahorita. Es un fracaso de proporciones míticas. ¿Por qué? Porque el mal manejo de la pandemia está provocando no solo un caos, una catástrofe sanitaria, y está sumando decenas de miles de muertos en la población, sino que también está provocando un desastre sin precedente económico. Entonces, pues ese es el fiasco del siglo. El hundimiento de un país por una estrategia mal llevada desde el principio. Uh-huh. Ahora, hay, por decirlo menos, acciones, omisiones, también declaraciones que lejos de ayudar han generado más confusión y han resultado perjudiciales, doctora, a tus ojos, durante esta emergencia en la que nos encontramos, porque no está de más recordarle a quienes nos escuchan que se ha insistido, por lo menos desde el 20 de abril, en que estamos en una curva aplanada, en que viene el descenso. Ya comenzó la reapertura, pero comienza con un semáforo que pinta al país todo de color rojo. Es decir, parece que hay muchas más preguntas todavía hoy en el aire que respuestas. Sí, hay muchas preguntas y es realmente lamentable que los mensajes gubernamentales, por lo menos del gobierno federal y de la autoridad sanitaria del país, sean siempre tan ambiguos y tan contradictorios. Dejan a la población pensando, adivinando qué sigue, qué va a pasar, cómo se va a solucionar, qué debo hacer. Y esto es realmente muy grave, porque se tuvo un mensaje vacilante y ambiguo con respecto al uso de los cubrebocas. Eso ha llevado a mucha gente a infectarse y posiblemente morir, gracias a que no se fue contundente en el mensaje desde el principio. Y se insiste en esto. Hace un par de días el doctor López-Gatell volvió a hacer lo mismo, que era poner en tela de duda, poner en duda la utilidad de los cubrebocas como medida preventiva, ¿no? También siempre ha circulado su mensaje, ¿no?, de que los pacientes asintomáticos de alguna forma no son importantes, cuando tenemos un cúmulo de evidencias científicas que dicen que el problema principal para el control de esta pandemia es precisamente controlar a los asintomáticos, quienes son el motor que está empujando la diseminación de los contagios. Entonces, mensajes poco claros, ambiguos y siempre vacilantes. Es un error gravísimo. Y siempre ha tenido el error de decir que las pruebas diagnósticas no son muy importantes. Entonces, el mensaje del doctor López-Gatell, pues, es contrario a todas las evidencias y las experiencias que otros países que sí han llevado estrategias exitosas nos han dejado. Entonces, los países que han hecho estrategias exitosas, estas han estado basadas en el seguimiento, control y rastreo de los asintomáticos por medio de pruebas diagnósticas y en el aislamiento y cuarentena selectiva de los casos y de los contactos. Entonces, aquí no se hace seguimiento ni siquiera de los casos, no se hace ningún rastreo de contactos. Entonces, lo que se hace es, se mandó así indiscriminadamente a la gente a meterse a sus casas y masivamente, ¿no?, a la gente a meterse a sus casas y las empresas a cerrar. Bueno, esa es la estrategia menos efectiva y la más costosa en términos económicos y la más costosa en vidas,
porque esa es una estrategia de mitigación pura. Y la mitigación pura ayuda nada más a disminuir el ritmo en el que la gente se va contagiando. O sea, desacelera qué tanta gente se va contagiando por día, pero no resuelve el problema, Es decir, que en el momento que la gente empieza a tener un poco más de movilidad, todo se vuelve a disparar. Entonces, si el doctor López-Gatell pretende que estemos encerrados, ya llevamos casi 3 meses encerrados, ahorita se abre un poquito, el semáforo sigue en rojo, quiere decir que no debemos salir. ¿Qué quiere? ¿Que sigamos encerrados otros 3, otros 6 meses? ¿1 año? ¿Le parecerá justo? No sé, pero lo que está haciendo es llevando al país a la ruina económica y no está solucionando el problema de la pandemia. Porque mientras estemos encerrados, lo que se tiene que hacer es tomar medidas de contención, empezar a rastrear los casos, los contactos y darles seguimiento. De esa manera se puede hacer un aislamiento y una cuarentena selectiva y permitir que el resto de la población retome actividades para seguir siendo productivo el país. Pero mientras esto no se haga, bueno, las evidencias son, ¿qué más claro queremos que ver nuestra curva epidemiológica? Que no tiene otro lugar a donde ir más que hasta arriba, ¿verdad? Sigue subiendo, y así va a seguir subiendo, tanto el número de casos como de muertes, hasta que no se pongan las pilas para hacer su trabajo, hacerlo bien y tomar las medidas que desde un principio debieron haber tomado. Pues ahí está, me parece que más claro y contundente ni el agua. Doctora, como siempre te agradezco estos minutos, la estrategia es errática y nos lleva hacia el peor de los mundos. Ha sido a decir de lo que escuchamos, lo que nos dices como experta, ha sido tremendamente irresponsable, ligero lo que ha dicho y lo que ha hecho el subsecretario de Salud, Hugo López-Gatell. Gracias por estos minutos. Al contrario, muchas gracias por estar aquí. Saludos a tu auditorio. Buenas tardes, la doctora Laurian Ximénez Fibig, la jefa de laboratorio.